Estamos muy contentos de llevar adelante desde la Bolsa de Comercio de Rosario, su fundación, su área de sostenibilidad, BCR Capacita, BCR Innova y este año tenemos el lujo de que se sume un nuevo partner, Sustainamics. Desde la Bolsa de Comercio, como sabrán, entendemos a la sostenibilidad como la creación de valor a partir de criterios que son sociales, ambientales, éticos y también económicos, que permiten la transformación de procesos, hábitos y cultura organizacional desde una mirada para el desarrollo y la regeneración. Para nosotros, estos espacios son muy importantes, ¿no? Porque nos permiten dialogar con diferentes expertos y, bueno, traer un poco, ¿no? Esta temática tan relevante que es transversal para todos nosotros, que es nada más ni nada menos que la sostenibilidad. Hoy tenemos el lujo de que nos acompañe un gran speaker, que es Pablo Leidy, director de Sustainamics, que nos va a estar contando acerca de las principales tendencias de la sostenibilidad que están impactando en la agenda. Así que Pablo, te damos la bienvenida y bueno, el piso es todo tuyo. No, muchas gracias, buen día a todos y todas las que están aquí presentes. Gracias nuevamente por la invitación. Ya es no la primera vez que estoy en este ciclo y la verdad que es un honor que poder seguir estando y poder seguir dando mis conocimientos para compartirlos con todos ustedes. Voy a estar compartiendo, a ver la pantalla, a ver antes de empezar, les pido que me avisen si estamos ok. Ahí me ven Perfecto. perfecto, muy bien. Bueno, antes que nada, entonces ahí voy a estar haciendo una breve presentación sobre justamente el nuevo medio. Denme un segundo. Ahí a ver si. Ahí Ahí estamos. arriba, Ahí sí. va, ahí va. Si querés ahí abajo en el que, viste, para que te quede la pantalla completa, Sí, sí, no, arriba en la ahí está. Igual ahí izquierda. prefiero ahí porque me Ah, aparecen algunos bien, carteles y me va genial, a tapar un poco la espectacular. presentación. Antes que nada, voy a estar haciendo una breve introducción sobre el nuevo medio que fue lanzado a principios de este año. Su nombre es Sustainamics. Yo estuve, bueno, trabajando durante 21 años en Comunicarse y este año se produjo el lanzamiento de este nuevo medio que se llama Sustainamics. Sustainamics.com para los que lo quieran seguir en internet o en cualquiera de las redes. Es un medio de comunicación sobre sostenibilidad corporativa que apunta a tener un alcance iberoamericano. Aquí el objetivo es, si bien obviamente habla de Argentina, no solamente focalizar en Argentina, sino mostrar a la región con todos sus protagonistas y con todos los casos de éxito y también aprender a pensar y a entender a la región con todas sus particularidades, lo bueno y lo malo, para mostrar hacia el mundo y sobre todo generar el conocimiento desde este lado del mundo. Es un medio que se propone generar conocimiento a través de la información para que personas influyentes puedan tomar decisiones acertadas en materia de sostenibilidad. Este es uno de los puntos clave que nosotros le damos a la línea editorial de nuestro medio, ya que hoy consideramos que la información es un commodity. Por eso, para nosotros apuntamos a dar un paso más allá y la idea es generar conocimiento a través de la información, no solamente difundir información, sino que la información sirva para generar conocimiento, en este caso, sobre sostenibilidad corporativa, ¿no? Y en ese sentido, nuestro lema, nuestro eslogan, que resume lo que queremos hacer y cuál es nuestro propósito, es anticiparle las tendencias en sostenibilidad a los especialistas y proponer ideas para pasar a la acción. O sea, a la gente que sabe mucho le queremos anticipar lo que va a pasar y sobre todo proponer ideas para pasar a la acción, que no quede solamente en algo discursivo, sino que sea información que genere conocimiento para que eso se traduzca en hechos y acciones concretas. Así que es ambicioso el proyecto y en eso le dedicamos muchas horas de trabajo todos los días para que eso se plasme en la realidad. Dentro de las innovaciones que estuvimos lanzando, es que hemos lanzado 3 espacios que los llamamos de organizaciones líderes, con los cuales vamos a estar ya generando contenidos de manera colaborativa. Las 3 organizaciones con las que ya estamos trabajando son el CEATS, el Pacto Global en su red argentina y el grupo de fundaciones y empresas. Así que todos los que nos vayan siguiendo van a poder encontrar información con estas organizaciones líderes también, en las cuales vamos a estar pensando la información desde una mirada colaborativa. Porque muchas veces cuando se habla con estas organizaciones, que son realmente muy buenas en lo que hacen, la dificultad muchas veces radica en escalar a nivel comunicación todo lo que están haciendo. Y para nosotros, la información de
calidad como la que manejan estas organizaciones es clave. Entonces es una sinergia donde vamos a estar ganando todos y creo que los lectores, nuestra audiencia, se van a ver muy beneficiados porque vamos a estar produciendo contenidos de muy buena calidad con estas organizaciones, sumado a todo lo que va publicando Sustainalytics de manera cotidiana. Ahora sí, ya para ingresar en lo que tiene que ver con las tendencias que vamos a estar presentando, el primer gran tema que obviamente no se puede evitar hablar, ¿no? Que tiene que ver obviamente con el cambio climático desde una mirada vinculada al sector privado. Para empezar, a ver, uno de los grandes temas que quizás se pasó un poco por alto es algo que mencionó Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, el año pasado, es que ya advirtió que en el mundo, ¿no? Ya no tenemos que hablar del calentamiento global, sino que hemos empezado ya una nueva fase que él la denomina la era de la ebullición global. Esto, que es un gran título, ¿no? Para los que estamos en medios, es la verdad que un personaje de esas características lo diga de una manera tan brutal, ¿no? Para que llamar la atención. Muchas veces nosotros pensamos que puede quedar solamente en un gran título y hay que hacer un trabajo de entender lo que esto significa, sobre todo a nivel empresas, a nivel sociedad, a nivel de lo que tiene que ver con el anticipo de las crisis. Esto es una nueva fase y tenemos que ser conscientes de cómo va a cambiar en lo que tiene que ver con la lógica de producción, de consumo, de entender que estamos ya en una fase que se acelera. Así que ese es un concepto que lo tenemos que tener muy presente. Y esto se traduce en otro concepto que hay algunos papers incluso de la OIT y otras organizaciones que empiezan a hablar del concepto de calor extremo dentro de lo que tiene que ver con la matriz de riesgo de las empresas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cadena de valor o con el público interno. Tengamos en cuenta externalidades como por ejemplo lo que tiene que ver empleados que tienen que estar en la calle trabajando por, no sé, cuestiones de logística, por ejemplo, que van a estar cada vez más expuestos a situaciones de calor extremo. Esto es algo que está como medio solapado, que no se habla mucho en los ámbitos corporativos, pero es un escenario de crisis que se va a empezar a ver cada vez más en el marco de este concepto de ebullición global, donde las ciudades, por ejemplo, vamos a estar siendo víctimas de calores a los que no estamos acostumbrados y que quizá la infraestructura no está preparada para responder a la velocidad que se requiera. Así que ese es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta. Otro punto importante cuando hablamos de cambio climático, esto no es algo nuevo, pero se está ratificando y tiene que ver con que los escenarios proyectados en términos de emisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con producción de combustibles fósiles, se están desviando claramente de lo que tiene que ver con los objetivos trazados de acá a 2050. Entonces, hay un escenario en el cual a pesar de las alertas, a pesar de todo lo que dice el IPCC, a pesar de estas advertencias, por ejemplo, de Guterres, o incluso manifestaciones que ha hecho incluso el Papa Francisco, que muchas veces no coincide con lo que dice Guterres, sin embargo, en este punto son muy coincidentes, es que estamos en un escenario que todo indica que no vamos a estar cumpliendo con lo que deberíamos lograr para evitar este tipo de escenarios o los peores escenarios que nos están augurando. Con lo cual, hay que estar como muy atentos a que hoy por hoy hay que hacer cambios significativos. Un punto también importante es que hay estudios, por ejemplo, de CDP, que indican que los ejecutivos de la industria petrolera, perdón, no es de CDP, esto es otra cosa, algo que ha pasado últimamente, que yo lo considero algo muy importante, es que en lo que tiene que ver con el debate, en lo que hace a lo que es la transición energética, en los últimos tiempos se han producido manifestaciones de importantes ejecutivos de la industria petrolera que empiezan a dar una mirada que, desde mi punto de vista, aunque pueda no coincidir con lo que están diciendo, es algo importante porque empieza a haber como un debate en serio, en el sentido de que esto que mencionaba antes, hay escenarios que no se están dando, el debate obviamente está en lo que tiene que ver con la transición, y la industria petrolera, por suerte, hay ejecutivos de alto nivel que empiezan a dar su misión. Y uno de los principales argumentos que ellos dicen que no se puede pasar por alto es que se tiene que financiar
lo que está relacionado con combustibles fósiles mientras las economías dependan de ellos. Entonces ahí hay un debate que creo que es interesante y que para mí es valioso que la industria petrolera se pronuncien en ese sentido, porque lo contrario son discursos que quedan para los especialistas y que no tienen ninguna implicancia en lo que tiene que ver en la economía real. Así que esto es algo bueno desde mi punto de vista, aunque, repito, puedo no coincidir con lo que están diciendo, pero creo que hace al debate y al nivel del debate que la industria petrolera debata claramente y sinceramente en lo que piensan, sobre todo en lo que tiene que ver con la transición. Y un dato también importante, que esto es un dato alentador, es que esto fue en diciembre, en lo que fue la COP28, que fue en Dubái, con todo lo que simboliza Dubái para los combustibles fósiles, se logró el compromiso de abandonar todos los combustibles fósiles para el año 2050. Entonces la clave, obviamente, va a estar en lo que tiene que ver con la transición. Pero es un dato muy significativo que en Dubái se haya llegado a ese acuerdo. Así que bueno, ese es un dato más que alentador. ¿Qué está pasando con respecto a cambio climático en América Latina? Algunos datos indican que los compromisos climáticos de las empresas están aumentando en todo el mundo, pero lo que hace a América Latina no. Estamos como muy rezagados y acá en Argentina más todavía, con lo cual ese es un dato a tener en cuenta, que la región tiene muchísimo para mejorar, siendo una de las regiones que puede ser incluso más castigada por cuestiones vinculadas al cambio climático, y ahí el sector privado tiene una gran oportunidad de mejora y sobre todo de adherir a ese tipo de compromisos, asumir esos compromisos alineados con la ciencia. Se destaca también que hay una falta de normativas integrales y unificadas para la mayoría de los países de la región en temas de cambio climático, y que a pesar del aumento que está habiendo en financiamiento en cambio climático a nivel global, en la región el financiamiento para la adaptación sigue siendo insuficiente. Entonces, ahí hay varios puntos que el sector privado, porque esto obviamente también afecta al sector privado, tiene como para anotar, tener sobre la mesa que hay oportunidades ahí de acceder a financiamiento, y hoy la región es como que está rezagada, como que no se están aprovechando las oportunidades que pueden llegar a existir. Así que esos son algunos puntos. Y otra cosa que antes había mencionado era que quería decir era que incluso en lo que tiene que ver con los combustibles fósiles y las empresas de combustibles fósiles, es que uno de los puntos que se les critica es que a las compañías de fósiles, sobre todo, muchas veces las retribuciones ejecutivas siguen estando demasiado alineadas con aumentar la producción y no tanto en las economías de transición. Entonces, volviendo a lo que era este punto que ahí había mencionado de la industria petrolera, creo que es muy importante que se estén pronunciando a favor, pero un punto como en contra es dónde están los incentivos, dónde están los incentivos para que los altos ejecutivos trabajen más claramente en pos de la transición para llegar a escenarios mejores. Otro de los puntos importantes que no pueden obviamente faltar en un debate sobre tendencias tiene que ver con derechos humanos y empresas. El año pasado un punto clave fue que las directrices de la OCDE para empresas multinacionales tuvieron una actualización que fue una actualización desde la última que se había hecho en 2011, con lo cual solo pensemos en todo lo que sucedió solamente en un punto, por ejemplo, con las tecnologías, ¿no? Con las redes sociales, para ver la incorporación de derechos con relación a las tecnologías, ¿no? Solamente ese punto, fíjense cómo había quedado desfasado para en 12 años necesitar una actualización. Entonces, este nuevo upgrade en lo que apunta es, obviamente, a responder a urgencias sociales, ambientales y sobre todo tecnológicas, tanto para las sociedades como para las empresas. Algo importante también es que estas directrices se tradujeron al español, con lo cual son incluso más accesibles para estos lados del mundo, y entre los cambios significativos apuntan a un nuevo enfoque en lo que tiene que ver con la parte ambiental, énfasis en lo que es la debida diligencia y protección de grupos vulnerables, nuevas tecnologías, como les mencionaba, y sobre todo lo que tiene que ver con protección de datos, que eso es algo que ahí el sector privado va a estar como cada vez más interpelado, ni hablar con todo lo que se viene con la inteligencia artificial, con
todo lo que tiene que ver con el uso y la manipulación de la información personal, que uno muchas veces lo ve como ingresar datos solamente en una planilla, pero esto de la protección de datos tiene que ver incluso con esto, con las imágenes, con cuando nos graban, cuando estamos entrando a una empresa, por ejemplo, y nos están filmando, tiene que ver con nuestra imagen personal, nuestra, los datos biométricos tienen que ver hoy con la protección de datos y eso tiene un enfoque de derechos humanos, con lo cual esto ha evolucionado y va a evolucionar muchísimo, con lo cual hay muchos nuevos argumentos y nuevas informaciones que ingresan en lo que tienen que ver con los mapas de riesgos de las empresas. Otros puntos vinculados a las directrices es que se amplía la declaración sobre conducta empresarial responsable, se reafirma la importancia de la debida diligencia a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto es algo importantísimo. Pensemos que muchas veces el control de una compañía muchas veces lo tiene como más dominado dentro, puertas adentro, pero las empresas se ven cada vez más interpeladas con todo lo que pasa en toda su cadena de suministro y por ahí vienen sobre todo los riesgos, con lo cual este tipo de directrices ayuda mucho a mejorar o a tener más herramientas para mejorar en ese sentido. Y otro dato también destacado es que se reconoce la diversidad empresarial y se ajusta a la gravedad en función del tipo de empresa o sector. Esto también es un dato importante porque muchas veces, que no solo pasaba con estas directrices, pero muchas veces cuando se trata de homogeneizar y tener una herramienta para todas las empresas, todos los rubros, muchas veces se pierde la particularidad de cada una que puede agravar o ser un agravante o todo lo contrario de algún hecho. Entonces, justamente se busca mejorar en ese sentido como para que sea más justa, ¿no? Estas nuevas directrices. Así que esos son como novedades importantes. Nuevos desafíos para el sector privado en lo que tiene que ver con derechos humanos y empresas. A ver, un paper muy, pero muy bueno que publicó el World Business Council el año pasado, y yo creo que es uno de los mejores como para leer lo que dejó el 2023, es uno que aborda la desigualdad en el sentido de pensar en el sector privado y lo muestra como un desafío urgente para las empresas. Eso es algo que junto con el calor extremo yo diría que son como dos grandes lecciones que quedan que dejó el año pasado para que el sector privado lo tome nota y le presten cada vez más atención. La desigualdad. Y ni hablar en estos lados del mundo, donde nosotros estamos en la región más desigual del mundo puntualmente. Y esto el World Business Council lo menciona para todo el mundo. Así que en América Latina y el Caribe esto es como incluso más importante. Así que ese es un concepto que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en lo que tiene que ver en la definición de la materialidad de las organizaciones cuando hacen reportes o cuando elaboran un mapa de gestión. Así que en ese sentido, ese es un concepto que hay que incorporar. También en tema de derechos humanos y empresas se destaca la necesidad de incorporar temas que permitan explicar los nuevos riesgos para los derechos humanos. Eh, Algunas organizaciones lo llaman los derechos humanos emergentes, y esto está muy vinculado a temas relacionados con la tecnología. Les mencionaba algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la información personal, con cómo estamos por los teléfonos móviles, por las redes sociales. Nosotros estamos acostumbrados, quizás de una manera muy ingenua, a brindar información que hoy con las tecnologías que ya existen, si bien están en un estado muy incipiente, eso el día de mañana, por ejemplo, con tecnologías de deepfake, que sean con lo que tenga que ver con falsear imágenes, ¿no? Que hoy esa tecnología hoy lamentablemente, o por suerte, no sé, creo que tiene más riesgo que beneficios hoy. Uno, teniendo un video de una persona, le puede hoy hacer decir en otro video cualquier cosa a una persona. Y eso tiene que ver con los derechos humanos emergentes, con cómo se usa la información, como es nuestra identidad personal para hacer daño, para hacer incluso bullying o para hacer un daño reputacional a una organización. Así que eso es algo que se viene, que está como más latente, si bien ha habido algunos casos, todavía es muy latente, pero en los próximos años de eso se va a hablar mucho, lamentablemente, porque va a ser uno de los grandes temas de daño reputacional para personas y para organizaciones. Y otro tema también importante para lo cual hay que estar preparándose es que hay varias organizaciones importantes
que ya van avisando que hay que ir preparándose para, por ejemplo, CERAC lo dice, el proyecto CERAL, que hay que ir preparándose para leyes de debida diligencia obligatoria, con lo cual eh, estamos en un escenario donde esto ya no va a ser tan voluntario, porque por más que haya países que quizás no tengan leyes en la materia, las leyes que incorporen cadena de valor en otros países, o como sucedió hace poco en la Unión Europea, que voy a estar diciendo algunas cosas, esto tiene tentáculos que llegan a prácticamente todo el mundo, sobre todo para compañías que quieren operar en los grandes mercados globales. Y otro punto también que hay que tener en cuenta es que desde la OCDE mencionan que la debida diligencia es una gran oportunidad para los países y para el sector privado para generar mayor competitividad, porque es como una carta de presentación para los grandes mercados globales, con lo cual, si bien muchas veces es difícil entrar en esa dinámica, una vez que se logran aceitar esos procesos, es una gran oportunidad para generar mayor competitividad para los países y las organizaciones. Así que ahí hay como varios puntos que el sector privado en materia de derechos humanos y empresas tiene que tener sobre la mesa. Y yo ahí lo resumo en desigualdad, incorporar estos nuevos derechos humanos emergentes, saber que se vienen leyes de debida diligencia obligatoria, que ya no va a ser tan si quiero hacerlo o no, y verlo como una posibilidad de ganar competitividad. Y en un último punto, aquí en este capítulo, es que justamente como les mencionaba, hace muy pocas semanas, si bien hubo muchas idas y vueltas que con este tema, con la directiva de debida diligencia sobre sostenibilidad corporativa de la Unión Europea, hubo tantas idas y vueltas que ya no se sabía si iba a estar, si no iba a estar, y finalmente se alcanzó un acuerdo político en la Unión Europea, con lo cual no se cayó, pero hubo muchas críticas, sobre todo de importantes ONGs, que cuestionan que se han hecho demasiadas concesiones para llegar a un acuerdo. Yo en ese caso igualmente prefiero tener la mirada optimista, que bueno, por lo menos se llegó a un acuerdo que por lo que se debatió ahí se espera que sea aplicable, porque de nada hubiese servido tener una ley demasiado rigurosa si no se podía aplicar, pero no hay que dejar de reconocer que por ejemplo, una reducción muy drástica en el número de empresas que tendrán que cumplir, porque se bajó mucho la cantidad de requisitos para que ingresen, y también es que dentro de las concesiones recién en 2029 la mayoría de las empresas tendrían la obligación de tener que cumplir, dentro de otras exigencias que se han como bajado bastante el nivel de ambición. Pero bueno, tengamos la mirada optimista de que por lo menos hay una ley que empieza a regir, y que sobre todo el hecho de que las leyes son perfectibles a futuro. Entonces, lo importante es que, si bien como les mencioné, la mayoría recién en 2029 van a tener que empezar a hacerlo, pero estamos en un escenario que muestra una tendencia donde se va hacia ese punto. Así que bueno, esto es un dato importante porque tiene muy pocas semanas donde se aprobó, se llegó a este acuerdo político, si bien faltan obviamente algunas instancias donde los estados lo tienen que terminar de refrendar, pero está como encaminado para que vaya, y no que se haya caído como parecía que iba a pasar hace muy pocas semanas atrás. Así que prefiero que tengamos como esa mirada optimista. Otro de los grandes temas que creo que siempre hay que hablar cuando se habla de tendencias en sostenibilidad es obviamente lo que tiene que ver con ESG. El año pasado hubo una pregunta que surgía y esta pregunta era, ¿se seguirá hablando de ESG? Porque, ¿qué pasó? El año pasado el CEO de BlackRock, Larry Fink, eh, en su carta anual, publicó una carta, venía de muchas cartas anuales que eran, la verdad, siempre muy buenas, muy ambiciosas, generaban mucho debate, siempre había, para los que estamos en medios, era difícil saber cómo titularlo, porque había como 10 títulos para armar, era realmente muy bueno todo lo que planteaba, era como un manual para los que queremos aprender sobre inversiones y sostenibilidad. Y el año pasado, en la carta que escribió, fue una carta muy rara, como no se entendía lo que estaba diciendo, como era rarísimo. Yo me acuerdo de haberla leído varias veces en una semana para querer armar una nota y nunca le encontraba la vuelta, no entendía de qué estaba hablando. A las pocas semanas entendió lo que estaba pasando,
y es que anunció que iba a dejar de hablar de ESG justamente para salirse de la crisis que genera el concepto en Estados Unidos con lo que se conoce como el movimiento ESG. Ahí lo que no hay que perder de vista que es un tema más legal que conceptual, ya que justamente Larry Fink aclaró que no iban a cambiar su gestión, sino que no iban a hablar del concepto, pero que gestionar iban a seguir gestionando de la misma manera. Con lo cual es un tema más legal, semántico, para no tener problemas legales, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque vamos a seguir hablando de ESG. La respuesta es sí, se va a seguir hablando por más que BlackRock lo disfrace con otros conceptos. De hecho, ellos lo han cambiado en lugar de ESG hablan de inversión para la transición. O sea, es un tema conceptual asesorado obviamente por su departamento de legales que, a ver, yo no soy abogado, pero lo que trascendió es como que hay temas vinculados a conceptos legales vinculados a lo que tiene que ver con leyes antimonopolio. Bueno, se ve que hay como un vericueto legal por donde se le puede entrar y por eso BlackRock decide cambiar el concepto, pero va a gestionar de la misma manera. Con lo cual, vamos a seguir hablando de ESG al margen de que BlackRock lo llame de otra manera. Con respecto a ESG, otro aspecto importante es que esto hay que tenerlo muy presente, es que están aumentando los litigios en el mundo vinculados a ESG. Esto es un análisis del World Business Council y los litigios están aumentando y la tendencia indica que van a seguir aumentando. Y la evidencia muestra que el aumento viene por casos que involucran a empresas subsidiarias y proveedores. Entonces los litigios, por eso antes le mencionaba, por ejemplo, derechos humanos y cadena de valor, ahora también en temas de ESG, los litigios vienen por las subsidiarias y los proveedores. Y justamente vinculado a lo que les estaba mencionando, es que en ESG también se menciona mucho el concepto de debida diligencia, con lo cual todo lo que tiene que ver con cadena de valor está adquiriendo cada vez más importancia en estos temas. Y esto es algo que está documentado en un paper realizado por el World Business Council, con lo cual es realmente muy seria la organización que se tomó el trabajo de hacer ese análisis. ¿Qué podemos mencionar con respecto a la región en temas de ESG? Eh, Contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con el movimiento anti-ESG, en América Latina y el Caribe estamos en un horizonte sumamente prometedor para la región. No hay ninguna señal del movimiento anti-ESG, incluso habiendo partidos políticos que llegan a las más altas esferas del poder, nadie se pronuncia, por ejemplo, en contra de las cuestiones ESG, incluso cuando hay empresas o incluso hay estados soberanos que emiten bonos de estas características o instrumentos financieros de estas características, nadie se pronuncia en contra, incluso suelen ser muy exitosos. Acá en Argentina, la verdad que a pesar de todos los problemas económicos que tenemos, cuando una empresa lanza un instrumento financiero de estas características, siempre tienen colocaciones realmente muy, muy buenas, con lo cual es un escenario, en ese sentido, más que prometedor. Así que en eso la región y Argentina en particular estamos como bien proyectados. Lo tenemos que, obviamente, hacer escalar aún mucho más, pero el escenario es alentador. En la región también se evidencia un claro progreso en lo que tiene que ver, por ejemplo, con bonos temáticos y emisiones soberanas vinculadas al ESG. Eso también es algo muy, muy alentador. Otro dato a tener en cuenta como tendencia es que la oferta de productos financieros con enfoque social, como pueden ser la reducción de la pobreza o la brecha de género, está siendo significativa. Entonces, dentro de lo que es el ESG, la S, dentro de los instrumentos financieros, está adquiriendo una preponderancia importante y todo indica como que eso va a mejorar. Puede ser eso potenciado por las características de nuestra región, donde lo social está obviamente más presente o debería estar más presente que en otros lugares del mundo. Así que yo diría que en ese sentido vamos a estar viendo cada vez más instrumentos financieros vinculados con lo social dentro de lo que tiene que ver con el ESG. Así que incluso, si están ustedes dentro de organizaciones y tienen que proponer ideas como para generar instrumentos financieros, lo social, sepan que, por ejemplo, no sé, incluso hay en BidInvest, hay algunos papers que incluso, o UNEP5, que hablan de estos temas y ahí se pueden sacar como ideas
de cómo generar estos instrumentos o qué se le puede hacer para generar, estamos hablando de generar financiamiento, ¿no? Entonces ahí hay algo muy, pero muy interesante. Otro punto, comunicación. A ver, esto es algo que siempre a mí obviamente me interesa por mi formación profesional, darle como mucha importancia, porque creo que obviamente es clave en una organización comunicar lo que se hace. Para mí no es algo que obviamente sea un tema de discusión. El tema es justamente cómo hacerlo, ¿no? El primer punto, a ver, para analizar, obviamente aquí siempre es cuál es el escenario, ¿no? En el cual se tiene que dar la comunicación de la sostenibilidad. Para entender un poco, en América Latina, las empresas, según el barómetro de Edelman, se erigen como una de las pocas instituciones confiables. Por eso ahí surge la necesidad de que las empresas asuman un papel activo para restaurar la confianza que muchas veces está perdida en la sociedad. Eh, Esto es algo importante porque esto tira un poco por la borda la idea de que las empresas no asuman su rol social a la hora de comunicar o estar en determinados debates públicos, ¿no? Otro dato importante para entender cómo comunicar tiene que ver que los sectores del cuartil superior de ingresos y del cuartil superior no piensan lo mismo, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector privado y su relación en este caso podría ser con la sostenibilidad. O sea, en los sectores de más altos ingresos confían más en las empresas que en los sectores más bajos. Entonces ahí hay un punto también muchas veces cuando el sector privado tiene que salir a comunicar, saber que tiene más hándicap para comunicar la sostenibilidad en el cuartil superior de ingresos que en el más bajo. Son dos estrategias distintas a la hora de comunicar y tenerlo en claro porque eso puede tirar por la borda muchas veces esas comunicaciones unidireccionales o que se piensan para todo el mundo de la misma manera, y eso ahí hay un error que se puede caer toda la estrategia de comunicación justamente porque hay diferentes conceptos en la sociedad de lo que es el sector privado y cómo trabaja en pos de una sociedad mejor. Eh, y una frase que a mí me había gustado, que estaba justamente en uno de los papers importantes del año pasado, que creo que era el Trust Barometer, que mencionaba que la desconfianza alimenta la desinformación, las empresas tienen un papel esencial como guardianes de la verdad y deben actuar como fuentes de información confiable, promover el discurso civil y responsabilizar a la fuente de información falsa. Yo creo que acá lo que tiene que ver, por ejemplo, como ser fuente de información confiable y trabajar en contra de lo que tiene que ver con la información falsa, eso es algo que es muy importante que el sector privado lo tenga en cuenta, sobre todo cuando se habla de sostenibilidad. Acá esto muchas veces en comunicación, cuando una organización no ocupa un lugar y deja el lugar vacío, obviamente las fake news corremos el riesgo de que se instalen y hagan que muchas veces el sector privado sea culpable de montones de cosas de las que no es culpable, y justamente esos debates hay que darlos. O incluso en temas que son ríspidos, que puede haber opiniones diversas, el sector privado tiene que animarse a hablar más y para eso obviamente tiene que estar preparado. No es fácil, pero en eso la comunicación de la sostenibilidad lo exige. Eh, Otros temas a tener en cuenta para los escenarios de la comunicación. Las empresas que antes estaban principalmente enfocadas en cuestiones ambientales se están viendo cada vez más interpeladas para adoptar una perspectiva social más amplia. Entonces, acá vuelve también a aparecer el tema social, ¿no? Como muchas veces cuando se habla de sostenibilidad, el sector privado se siente más cómodo hablando de temas medioambientales. Bueno, el tema social empieza a aparecer cada vez más en el debate público y en las respuestas o cómo se asocia a las empresas con este tema, con la sostenibilidad. Entonces, eso es un concepto que nos va a interpelar cada vez más y tenemos que estar como cada vez más preparados para tenerlo sobre la mesa. Hay estudios también vinculados con esto que mencionan que las empresas líderes están aplicando una lente social cada vez más importante para crear oportunidades de negocio y alinearse con las preocupaciones sociales emergentes. Entonces vuelve a aparecer, son diferentes papers que lo mencionan y esto es algo que lo tenemos que llevar. O sea, la sostenibilidad, por nuestro contexto, por las dificultades, necesita tener esa lente social a la hora de crear oportunidades de negocio. Y a pesar de ello, también uno de los destacados es que a pesar de que el desafío radica en traducir la acción social en oportunidades de negocio, la clave obviamente está en cómo hacer para que eso se traduzca en un desempeño económico sostenible. Pero bueno,
el desafío no es pequeño, pero sepamos que esto hay que tenerlo como bien en claro y que está emergiendo cada vez más como una oportunidad de negocio, pero también como una necesidad para generar el caso de negocio para que eso obviamente sea viable. Eh, en temas de comunicación, bueno, la polarización política y el populismo, estos son papers más globales, pero mencionan que aparecen como riesgos inminentes que llevan a las empresas justamente a evitar posturas públicas firmes, pero la contracara es que puede aparecer, obviamente, acusaciones falsas de greenwashing o dejar, como les mencionaba antes, un vacío donde después sea difícil de llenar de una manera reactiva ante una crisis. Es un escenario difícil, yo eso no lo niego, pero el sector privado necesita generar como las espaldas suficientes como para actuar en este escenario en el cual nos enfrentamos, no solo en Argentina, de la polarización política y el populismo, y obviamente dar los debates a través de la sostenibilidad en temas que nos interpelan como organizaciones que son las empresas privadas, ¿no? O sea, hay un rol como actor social que se tiene que asumir y eso va más allá del contexto difícil en el que nos estamos moviendo. Y con respecto a oportunidades y enfoques innovadores, un punto clave es que la digitalización en lo que tiene que ver con comunicación aparece como algo que se menciona cada vez más en muchos papers donde las empresas lo tienen que utilizar cada vez más para tener información y que esa información se traduzca no solo en gestión, sino en comunicación. Así que los que estamos en estos temas tenemos que saber que la digitalización se viene cada vez más, que vamos a tener que estar incorporando cada vez más conocimiento sobre el tema, porque ahí va a estar muchas veces no solo la respuesta para enfrentar la crisis climática, sino para crear oportunidades de negocios y también para saber comunicar mejor, porque en lo que tiene que ver con la recopilación de la información y lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos y con el chequeo de los datos, esto ya estamos como en un escenario donde ya es inevitable y esto ya hay que estar incluso pensando en capacitaciones, en formación, porque esto va a adquirir una velocidad cada vez más importante. Y un dato también importante es que la función de asuntos corporativos está creciendo cada vez más en importancia y esto se viene dando año tras año en estudios globales que se hacen y tiene que ver mucho con lo que mencionaba de cómo todos estos temas se van incorporando en la matriz de materialidad o de riesgos de las organizaciones. Y, o sea, el rol de asuntos públicos necesita tener cada vez más importancia para dar respuestas del sector privado a todas estas demandas sociales y toda esta interpelación que viene desde diferentes grupos de interés. Aquí voy a acelerar un poco para llegar con los tiempos. Algunos mitos. La sostenibilidad se enfrenta a la percepción de ser costosa para los consumidores. Esto es un mito que siempre está, o mito o no tan mito, pero bueno, cuando una organización dice, este es un producto sostenible, bueno, automáticamente el consumidor piensa que es más caro. Esto hay que trabajar para dar respuesta, porque no siempre es así, pero hay que reconocer que muchas veces es así. El concepto de sostenibilidad sigue siendo poco comprendido para los consumidores, o sea, es caro, no se entiende de qué hablamos, con lo cual hay que comunicar cada vez mejor, entender cada vez más al consumidor y hay una falta de confianza en que, sobre todo las grandes empresas, puedan fabricar productos genuinamente sostenibles. Entonces hay o sea, se lo asocia más con pymes, como una economía más cercana al consumidor y no tanto con las grandes empresas. Con lo cual ahí hay un llamado de atención de por qué esto está pasando, por qué se piensa que es caro, por qué no se entiende y automáticamente si es una empresa grande voy a desconfiar. Estos son estudios globales, pero son datos como para tener en cuenta porque esto hay que cambiarlo, porque de lo contrario el concepto de greenwashing va a estar siempre sobrevolando sobre el tema. Algunos consejos también. Desde Sustainalytics pensamos que las empresas tienen que trabajar mucho en evitar el sobregiro del propósito. Se habla mucho a veces del propósito, es algo bueno que las empresas tengan un propósito y que se trabaje en ello, pero muchas veces hay una tendencia a sentirse demasiado cómodos hablando de eso y en sobreactuar un poco que el propósito soluciona todo. Así que nosotros lo llamamos, tratemos de evitar el sobregiro del propósito. Algo que se viene dando también hace mucho tiempo tiene que ver
con que las áreas de marketing necesitan formación, necesitan capacitación. Hay estudios globales que todos los años dan lo mismo, que dicen que esto es un estudio de la WFA, que es la Asociación Internacional de Marketineros, que dice que es un estudio que hacen ellos mismos entre sus asociados y detectan año tras año que las áreas de marketing no entienden de qué va la sostenibilidad y que necesitan formación. Con lo cual, sepan que si ustedes están en área de sostenibilidad, tienen que tratar de formar a esas áreas, trabajar en conjunto para cerrar esa brecha. Porque no es un problema de su empresa, es un problema global y eso es algo que necesitamos cambiarlo por el poder que tiene marketing y comunicación y por la necesidad de que eso se traduzca en una sinergia que haga cada vez más profesional la gestión y la comunicación. Así que eso es un llamado de atención que seguimos haciendo. Y bueno, esto está vinculado con lo que mencionaba, que necesitan ponerse al día con áreas comerciales y porque muchos reconocen que están dando, fíjense esto, es un 40% casi a nivel global, están dando los primeros pasos en materia de sostenibilidad. Y esto incluye a empresas de primerísimo nivel. O sea, con lo cual ahí hay un llamado de atención y algo, una como tarea para el hogar, de saber que ahí hay una oportunidad de trabajo para hacer ya en las áreas de sostenibilidad, puertas adentro de las organizaciones. Y ya voy a ir acelerando para cerrar con estos temas. Tienen que haber otro tema, es reportes. A ver, algo muy importante es que Europa sigue marcando la agenda a nivel global. La Comisión Europea adoptó los estándares que alcanza a empresas extracomunitarias, con esto que les mencionaba, que tienen obviamente regulaciones que alcanzan a empresas que quieren estar en los mercados de la Unión Europea. Algo también importante, es que esto es muy de último momento, es que la SEC adoptó sus esperadas reglas para estandarizar las divulgaciones relacionadas con el clima, si bien hace una semana o 10 días hubo algunas acciones legales que llevaron a suspender temporalmente estas reglas. Y aquí esto también es una señal de por qué está pasando esto, ¿no? Porque hay lo que mencionaba antes de la directiva de debida diligencia de la Comisión de la Unión Europea que tiene que bajar el nivel de ambición. Ahora la SEC adopta las reglas y en menos de una semana hay como un planteo legal que se frena las reglas que habían aprobado. O sea, hay como un debate muy grande, pero creo que igual la tendencia indica que se está yendo en ese sentido. Eh, pero bueno, no hay que dejar de ver que hay como, se anuncian cosas y a las pocas semanas hay planteos, hay que bajar el nivel de ambición, entonces está como en ebullición el tema, ¿no? Se está debatiendo mucho, pero la regulación va en ese sentido. Así que eso es algo como para tener en cuenta, los dos escenarios, lo de la regulación y cómo se pone el pie un poco en el freno cuando se trata de salir a la cancha. Y algo también que ha sido muy importante de principio de este año, porque muchas veces cuando, tanto en Europa como en Estados Unidos, cuando se hablaba de este tipo de regulaciones, el argumento que siempre venía a decir, uy, pero perdemos competitividad con China. Bueno, a principio de año China anunció que va a exigir reportes de sostenibilidad obligatorios a las empresas cotizadas en sus principales bolsas de comercio. Con lo cual China ahí dio una señal muy clara de que también está yendo en ese sentido, lo cual es una muy buena noticia para todos los que estamos en este tema. Muy rápido va a pasar esto. Bueno, algunos hitos es que se aprobaron, el Consejo de Normas Internacionales aprobó los estándares S1 y S2. Brasil tomó la iniciativa a nivel global, se transformó en el primer país del mundo en adoptar esas normas para la presentación de reportes. Y esto es un estudio que se hizo hace muy poquito tiempo aquí en Argentina que indica que solo menos de la mitad de las empresas que están listadas en la Comisión Nacional de Valores presentaron algún informe vinculados a aspectos ESG. Por lo cual estamos viendo que hay muchas noticias importantes a nivel global y a nivel local en este tema. A futuro, ¿qué vemos a nivel global, sobre todo en temas de reportes? Va a haber cada vez más estándares sectoriales, eso se va a estar generalizando cada vez más, va a haber cada vez más sectores con capítulos específicos para su rubro, eso es algo importante, ya que justamente es como buscar la bajada bien de línea para cada industria.
Hay una tendencia claramente hacia lo que es la regulación obligatoria, esto de los reportes. Esto también, si bien por este lado del mundo quizás no sea tan así o tarde bastante en llegar, lo que tiene que ver con los que quieran operar en mercados como la Unión Europea, Estados Unidos o China, estamos viendo que ya empiezan a no ser tan voluntarios, ¿no? Con lo cual, las empresas que quieran jugar en esos mercados, que es prácticamente los mercados más importantes del mundo, obviamente ya van a estar alcanzados. Y también lo que estamos viendo es que va a haber una convergencia hacia lo que tiene que ver con la armonización entre los índices, los indicadores. Desde el CIAT lo llaman en que va a haber como un proceso medio darwinista, donde por un lado está el IFRS y el ISSB, y el otro lado está GRI y con el ESRS, y bueno, entre eso va a surgir seguramente algo común, que obviamente va a llevar muchos años, pero lo que es bueno es que se esté pensando en esa armonización, porque muchas veces la crítica pasa por cuando decían, pero lo hago con uno, lo hago con otro, se superponen, tengo que responder un montón de cosas. Bueno, la tendencia es a unificar. Y eso es algo bueno porque va a llevar a simplificar las cosas y obviamente a hacernos más profesionales. Pero bueno, falta. Estamos en ese camino, pero falta, ¿no? Pero bueno, por lo menos estamos en ese camino. Y algo también importante es que la integración completa de informes ESG con los informes financieros tradicionales seguramente va a ser una realidad cada vez más cotidiana, no para todas las organizaciones, pero lo vamos a estar viendo cada vez más seguido. Así que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Y ya el último capítulo para cerrar tiene que ver con algunos conceptos de gestión. Algunos datos para el mercado profesional es que estamos en un mercado laboral que demanda cada vez más profesionales especializados. Estos son datos no de la Argentina, sino de datos globales. El Foro Económico Mundial vaticina que los empleos vinculados a sostenibilidad van a tener un marcado crecimiento en los próximos años. Esto hay que verlo que no es solo el concepto de un gerente de sostenibilidad, sino temas vinculados a, por ejemplo, energías renovables, o cualquier tema que esté vinculado al concepto de sostenibilidad. Y eso vaticina en un paper del año pasado que va a haber un crecimiento muy marcado en los próximos años. Y yendo ahora sí al plano más local, un estudio de la consultora Page Executive detectó el año pasado que la figura del Chief Sustainability Officer en la región está creciendo, con lo cual eso también es un dato alentador porque por lo menos desde Sustainalytics consideramos que es una figura clave. ¿Cuáles son los desafíos para la gestión de la sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad sigue enfrentando una crisis de datos. Esto está muy vinculado con lo que les mencionaba de cómo la digitalización nos va a ayudar y nos va a tener que formar cada vez más, tendremos que estar cada vez más preparados porque hoy por hoy todo va a pasar por ahí. Va a ser clave que tengamos profesionales, sobre todo los Chief Sustainability Officers, muy formados en estos temas. Con lo cual ahí hay un tema muy importante que si hoy una empresa no lo está viendo, no está trabajando, no está preparando a su gente, está en un escenario de crisis más temprano que tarde. El mito de tener que elegir entre rentabilidad y sostenibilidad, hay que alejarse del concepto de business as usual, se considera cada vez más como una forma de desbloquear y generar valor. Ahí este es un mito que siempre está, y bueno, hay papers que mencionan que las oportunidades de negocio están cada vez más vinculadas a la sostenibilidad. El desafío muchas veces pasa por el corto y el largo plazo, ahí donde está muchas veces el talón de Aquiles y donde la rentabilidad del corto plazo termina yendo al business as usual, con lo cual, sobre todo en estos lados del mundo donde para nosotros, no sé, en Argentina el futuro es una semana, esto obviamente estamos en una encrucijada que es difícil, obviamente, de sostener, pero hay muchos papers que mencionan que para desbloquear valor hay que salir de esa encrucijada. Y también se menciona que el caso de negocio, también la oportunidad pasa por integrar las agendas sociales y ambientales, que no son agendas muchas veces separadas, sino que la clave para las organizaciones pasa por tener un enfoque de integración de la sostenibilidad, un enfoque más holístico. Así que en ese sentido hay papers que mencionan que ese es un trabajo que hay que hacer para tener una mirada holística y por eso Sustainalytics pensamos que el rol del Chief Sustainability Officer es clave.
ya con esto cierro para cumplir con los tiempos, creo que me quedan 5 minutos, que se avecina para el futuro de los gerentes de sostenibilidad. Es clave que sean capaces de hablar el idioma de la empresa, esto es muy importante, tienen que trascender los silos organizacionales, porque muchas veces el problema que tiene el Chief Sustainability Officer es que queda en sugerencias, que queda encorsetado, y tiene que ser un rol transversal. Si eso no ocurre, es una figura que no se está aprovechando y que obviamente no puede no puede trascender realmente a toda la organización con su conocimiento. Entonces ahí hay un problema. Pero para eso obviamente se necesita tener una figura con las espaldas suficientes, el conocimiento suficiente, y se necesita obviamente un rol de seniority. Por eso tienen que ser, aquí se lo menciona, un estudio muy bueno que mencionaba, tienen que ser líderes empresariales fuertes, o sea, tiene que ser alguien con las espaldas suficientes en la organización para que se lo escuche y para que pueda generar cambios, ¿no? Porque de lo contrario es una figura donde puede opinar, pero nadie le presta atención. Así que eso es importante, hablar el idioma de la empresa, trascender los hilos, ser un líder empresarial fuerte, y algo muy importante es que tienen que ser grandes comunicadores, tienen que ser voceros, puertas adentro y puertas afuera, además de ser buenos gestionando, pero el rol de comunicador eso es algo muy importante, y algo que muchas veces pasa es que con la irrupción del movimiento ESG, que se lo vincula muy a gestión, el papel vinculado o el rol vinculado a comunicación muchas veces queda como de lado, ¿no? Y eso es algo que desde Sustainalytics destacamos que no hay que perderlo de vista, porque de lo contrario es como que va a quedar en un papel medio desfigurado y sin poder trascender a la organización. Así que esos son los grandes temas. Ahí estoy entregando un minuto antes, creo. Me faltan esta última placa. ¿Qué se avecina para cerrar? Un enfoque basado en datos y análisis. La tecnología tiene que ser un aliado. Y la última pregunta es si, que hay algunos estudios que lo mencionan, va a desaparecer la figura del Chief Sustainability Officer, justamente de esto que les decía, que se va muchas veces a la gestión, no hay que comunicar tanto, o está muy encerrado en un área de negocio. Entonces algunos dicen, bueno, es un área más de la organización, pero no es no sé, no es el director de sostenibilidad, tiene un tema muy en particular. Algunos hacen esa pregunta. Por suerte, hasta ahora todos los estudios que se hacen esa pregunta están rechazando esa idea y dicen que justamente lo que hay que evitar es eso. Nosotros desde Sustainalytics también lo planteamos, que eso tiene que ser así, que no tiene que desaparecer y que tiene que tener justamente ese rol transversal. Así que si en algún momento tienen ese debate dentro de sus organizaciones, sepan que hay muchos papers que avalan que la empresa que decide hacer eso está cometiendo a la larga un error, por más que en el corto plazo pueda resultarles útiles. Así que ahí termino mi presentación, 11 puntos como habíamos prometido, y creo que se va a abrir el tema para preguntas. Impecable, Pablo, muchísimas gracias. La verdad que la presentación más que interesante. Surgen muchísimas dudas, ¿no? A partir de esto y también desafíos que hay que compartir en oportunidades. Así que aprovechamos, abrimos el espacio para que se desmuteen y comiencen con sus preguntas. Yo me tomo el atrevimiento de romper un poquito el hielo y hacerte una pregunta, aprovechando que estás acá. Un poco vos hablabas, ¿no? De Argentina, ¿no? Quería saber cómo ves a nuestro país en particular parada frente a estas tendencias, y también qué otras iniciativas tenés vos en el radar que hay que seguir de cerca en nuestro país. A ver, yo creo que en temas de ESG creo que es interesante lo que está pasando acá, porque al margen de todas las complicaciones económicas, hay cada vez más empresas que emiten bonos, obligaciones negociables vinculados a conceptos de sostenibilidad. Eso para mí es algo muy, muy bueno, porque si logramos acomodarnos económicamente y vemos que esos instrumentos, incluso para la gente común, se pudiese invertir y pudiésemos tener esas posibilidades de estar como masificándolas cada vez más, pero eso sería muy, muy bueno para el mundo de la sostenibilidad acá en Argentina. Entonces creo que ahí hay algo muy bueno que está pasando y que va a pasar cada vez más si lo logramos acomodar económicamente. Eso yo diría que es lo más importante.
En lo social, yo creo, por ejemplo, que ahí, dado nuestro contexto, tenemos que quizás volvernos a acostumbrar desde sostenibilidad a hablar más desde un concepto de inversión social como en un sentido elevado, no de una mirada filantrópica, porque estamos en un momento muy difícil donde creo que el sector privado muchas veces va a tener tantas demandas desde su grupo de interés por cuestiones sociales que vamos a requerir volver quizás a releer muchas cuestiones que quizás en los últimos años habíamos tenido como más relegadas. Creo que ahí el sector privado va a tener que profesionalizarse mucho porque va a haber un escenario donde tenemos que salir de la lógica filantrópica, porque ahí es donde va a estar la clave para trabajar como más profesionalmente. Entonces ahí me parece que se vienen como cambios importantes dada la velocidad de la crisis en la que estamos. Entonces ahí me parece que hay un llamado de atención. Creo que las áreas de sostenibilidad van a tener que estar como muy atentas porque muchas veces cuando, no sé, armaban sus schedules de trabajo y donde obviamente, no sé, la sostenibilidad es muy amplia, ¿no? Obviamente puede haber agendas de trabajo muy distintas, creo que el tema social va a estar adquiriendo una velocidad importante. Así que ahí creo que hay un llamado de atención, creo que hay gente muy bien formada, hay organizaciones importantes, pero creo que la crisis, o sea, la realidad nos va a llevar a estar como teniendo que dar respuestas muy rápidas, hay que estar como muy preparados, releyendo quizás, no sé, manuales, releyendo herramientas de gestión, mapas de cómo se trabaja ante crisis y bueno, articularse, que creo que eso también va a ser clave. Creo que hoy por hoy el sector privado va a tener que buscar cada vez más entre pares también, ¿no? No solamente con el sector estatal o con el sector social, sino creo que ahí el tema de la articulación va a ser eh, clave. Yo ahí noto que quizás es un punto débil para trabajar, porque los argentinos tenemos fama de que nos cuesta trabajar en conjunto, y bueno, creo que ahí eso es un llamado de atención. No sé, otras tendencias, a ver, no sé, acá en Argentina, creo que esas te diría que son las dos que creo que primero me vienen a la mente como dada la coyuntura como para trabajar. Y bueno, un tema que mencioné medio al pasar, a ver, que es una tendencia por la negativa, pero en Argentina no hay ninguna empresa que haya adherido, por ejemplo, tenga un compromiso con Science Based Target, ¿no? Entonces creo que ahí hay y lo dije hace poco también en una presentación en AmCham, y creo que ahí es importante saber que pensarlo como una oportunidad. Digo, muchas veces en marketing siempre se dice, el primero queda para siempre. El que logró el primero, o sea, la primera empresa es un hecho que queda, no sé, en el cuadro que está en la puerta de la empresa. Sería la primera empresa en Argentina que firmó un compromiso con Science Based Targets, quedó para la historia, o sea, no se lo saca nadie, después podrá venir 100 más, pero digo, yo creo que eso no se está viendo y creo que hay una gran oportunidad porque América Latina, si bien viene rezagada, Argentina, creo que hay una oportunidad como para crecer y mucho ahí. Creo que esa es una tendencia que deberíamos tenerla como presente, que obviamente no es fácil firmar ese compromiso, es un gran trabajo que hay que hacer, pero creo que bueno, Argentina tiene las condiciones como para tener empresas ahí en esa organización. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Pablo, yo te quería ¿Alguna hacer pregunta más? sí, ahí te quería hacer una consulta y bueno, agradecer de vuelta que estés abriendo el año de los ciclos de sostenibilidad, una masterclass, como siempre. Ya nos agendamos una reunión para A ver repasar todo lo qué. que contaste, porque es como un montón, pero te quería hacer una pregunta conceptual. El otro día en un grupo que tenemos de referentes de temas de sostenibilidad surgió esta discusión sobre si hay que seguir hablando de sostenibilidad o empezar a hablar de regeneración. Es como muy fino, digamos, pero bueno, quería tener tu mirada en relación a eso. Eh, Se trata de la Sí, acción sobre todo, pero sí, no, bueno. a ver, yo a ver, siempre le escapo mucho a ese juego de palabras. Yo en lo personal, para mí es más sostenibilidad. Creo que regeneración es uno de los grandes conceptos que están
sería de los más nuevos, de los que están como dándole vida a la sostenibilidad, pero no creo que vaya a cambiar el mapa, ¿no? Creo que en ese sentido yo lo veo como uno de los grandes temas dentro de la sostenibilidad, pero no como que lo vaya a hacer cambiar, a que digamos no hablamos más de sostenibilidad. Igual, si eso pasara, por lo menos para mí no significaría tampoco tanto. Yo le escapo un poco a esos debates. Esto mismo que mencionaba de ESG, que se menciona, bueno, ya no se habla más de ESG, me parece como que es un tema más de generar ruido en los medios o generar noticias y decir, uy, ahora no se habla más de esto y hablamos de otro y hacemos montones de clics. Creo que eso es a veces dejarse llevar por algunos debates que no tienen tanto contenido, porque muchas veces estamos hablando de lo mismo con diferentes frases o diferentes conceptos, y creo que el debate pasa justamente por hablar de lo que hay detrás de esto. Esto que decía BlackRock, no es ESG, es financiamiento para la transición. Bueno, está bien, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. O sea, entonces hay muchas veces, creo que tiene que ver con algunos desafíos de algunas organizaciones que para ellos sí es distinto, pero no en el concepto general de los términos. Entonces yo ahí en eso le escapo un poco. Creo que sí, que regeneración es uno de los grandes temas. De hecho, bueno, ahí no lo incluí en la presentación, pero ahora la Unión Europea también frenó el tema de la legislación sobre la restauración de la naturaleza, justamente lo que estaba mostrando en varios casos, que se pronuncian en favor de una ley, va a la instancia que lo tiene que validar y se vuelve a frenar. Hay como muchos debates con este tipo de regulaciones. Creo que es uno de los grandes temas que está, porque dada la magnitud de la crisis alimentaria, el cambio climático, la biodiversidad, la regeneración es uno de los puntos clave que va a estar. Y Argentina en eso ahí sí tiene mucho para trabajar y deberíamos ser abanderados de ese tema, de la regeneración. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad, todavía creo que es más incipiente, creo que no la estamos todavía aprovechando tanto porque todo lo que tenga que ver con la parte de agricultura en Argentina somos pero campeones mundiales, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tenemos, entonces creo que tendríamos que aprovechar esos conceptos como para incluso tenerlos como bandera de Argentina en el mundo. Así que, pero no entraría en el debate de si es sostenibilidad, si es. Yo iría más a lo otro, a ver cómo los incorporamos y si para alguna organización puntual el tema es más importante y prefiere cambiarlo, bueno, eso es válido, pero creo que a nivel general entrar en ese debate me parece como que no, yo por lo menos no me siento tan cómodo hablándolo de esa manera. Gracias, espectacular. ¿Alguna pregunta más? ¿O reflexión también? Yo más que una pregunta, hola Pablo, ¿cómo Hola. andás? Disculpen por este fondo, Ahí es, está. es instantáneo. No, quería más que nada poner en valor, muchas gracias por toda la información y el conocimiento que nos compartiste, poner en valor muchos nosotros acá en el área de prensa y comunicación, utilizamos todos los procesos de sostenibilidad en nuestra comunicación, ¿viste? Y a veces es muy difícil, porque es un tema que todavía es medio, podemos decirlo, marketinero en la comunidad, que está bien que lo sea, porque me parece perfecto que sea una moda poder aplicar estos temas, pero también que se pueda tomar también la importancia que se merece, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo todo lo que nos compartiste en materia de comunicación, porque es un desafío que tenemos todas las empresas y todas las instituciones, más en áreas como el agro, ¿viste? Que son todavía medio, no, no es que rechacen la idea, por supuesto que no, pero sí a veces un desafío poder abordar estos temas. Sí, sí. Sí, a ver, yo creo, para entender también cuando se habla de sostenibilidad, hay algo que hay que entender siempre que estamos hablando no de cosas lindas, sino que estamos hablando de animarnos a tener conversaciones difíciles, ¿no? Creo que muchas veces cuando ahí mencionabas como es un tema marketing, hay que ver de qué se entiende cuando es marketing, porque para mí el marketing no es algo malo. Yo, de hecho, ahí mencioné que hay que educarlos cada vez más porque necesitan saber más del tema y las transformaciones vienen con las áreas de marketing, que son los que saben cómo llegar a cada uno. O sea, son gente que está
que sabe muchísimo más que todos nosotros de cómo hacer permear los mensajes en diferentes públicos, ¿no? Claro, tal cual. Y para Sí, nada, vuelvo a remarcar esto, para nada el marketing es algo negativo, sino todo lo contrario. Está bueno que sea de moda, ¿no? Y que lo podemos nosotros difundir en todas las áreas y en todas las empresas, pero que la gente no se quede solo con eso, porque si no pierde la importancia, ¿no? sí. Eso creo que es importantísimo. Pero ahí es importante que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí donde quizás está la brecha, que muchas veces desde las áreas de marketing, que puede ser también por su formación, ¿no? Que de repente no tiendan a pensar en cómo venderlo. Pero sí, bueno, cuidado que a veces si sobrevendemos algo, le estás haciendo más un daño que un beneficio. Entonces ahí hay una necesidad de entender bien de qué estamos hablando. En el caso del agro, muchas veces hay, no todas las empresas, pero muchas veces hay una cultura de no hablar justamente, ¿no? Y que haya muchos mitos y que después estallan las crisis y después remontar las crisis de están haciendo no sé qué cosa y están matando a toda la población. Bueno, sí, hay un problema ahí que muchas veces tiene que ver con que no hablan. Entonces vos de repente decís, bueno, si vos no hablás y viene cualquiera a hablar, vos dices, no, pero después yo comunico por mi red, no, por tus redes sociales no te va a leer nadie. Entonces hay un problema que es que las organizaciones privadas tienen que asumir su rol de actores públicos y animarse a dar los debates públicos para muchas veces cuando no tienen la culpa o están haciendo las cosas bien, eso no se hace, no se comunica cuando te estalla una crisis. Eso tiene que haber como una dinámica en diferentes lugares donde se plantee lo que están haciendo con prácticas de sostenibilidad, si es que las tienen, pues quizás no las tienen, pero bueno, si las tienen, el rol de comunicación es clave. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que hablando por mi profesión con organizaciones privadas que están, o empresas privadas que están con temas vinculados a incluso con agroquímicos y cosas, dicen, no, pues esto está todo recontraprobado, y a nosotros nos matan, y bueno, pero vos cuando haces todo esto, vos lo hablas, no, no, pasa que nosotros tenemos un perfil, bueno, estás dejando que los mitos corran, estás dejando, bueno, estás haciendo la parte de comunicación, de marketing, de sostenibilidad, estás haciendo todo mal. O sea, porque una vez que hoy, donde la comunicación no le pertenece a nadie, incluso la clave en la comunicación, sobre todo vinculado con medios, tiene que estar muy trabajado en relaciones de confianza que llevan un montón de tiempo. Entonces vos instalás los temas o con las cámaras empresarias o con las universidades, eso no se hace en una semana. Y ahí hay un trabajo en Argentina enorme para hacer de relacionamiento, esto que yo mencionaba, el rol de los asuntos públicos, de mostrar, sobre todo para los que lo hacen bien y también para dejar en evidencia para los que hacen mal las cosas. Porque de lo contrario, pagan justos por pecadores, nadie entiende nada. Yo me acuerdo que una nota que había leído en un medio de los más importantes de acá de Argentina, que hablaban, metiéndome en el caso de los agroquímicos, que es un tema que obviamente para la zona en la que están ustedes es importante, eh, mencionaban, no, pero nosotros tenían todo certificado, todo, y tenemos el mito, y era un ingeniero agrónomo, y decía, nosotros estamos yendo a hablar a todos lados porque queremos mostrar que esto está bien hecho. Y decía, la gente que nos critica se pone, no sé, los productos químicos en la piel para matar los mosquitos, tiran montones de productos para desinfectar los pisos de su casa, y eso tiene más químico que lo que estamos poniendo nosotros acá. Para poner un ejemplo, no sé si era cierto o no, pero me parecía interesante el debate de cómo muchas veces los mitos, si no se da esa respuesta y no se hace debate, eh, empiezan a circular y una vez que están instalados en la sociedad no los saca nadie. Y ahí yo creo que las áreas de comunicación, las áreas de sostenibilidad, tienen que trabajar mucho para aclarar lo que está bien y lo que está mal. Pues yo no digo que esté todo bien y tampoco digo que esté todo mal, creo que justamente lo que es importante es que generemos las instancias con los medios, con las empresas, con las cámaras, porque eso hace a la institucionalidad de nuestro país y hace que seamos realmente sostenibles en el tiempo, que la sostenibilidad sea en serio, y si no, vamos a estar siempre con el manto de sospecha de todo lo que pasa con el sector privado, con cualquier otro sector, y es importante que generemos estos espacios y que tratemos de mostrar el debate en un alto nivel. Así que eso creo que es como algo para que todos desde nuestro lugar tratemos de cambiarlo.
La otra vez estuve leyendo un artículo sobre comunicación de impacto y este Ujú. autor decía que vos podés realizar el mejor proceso de sostenibilidad dentro de tu empresa, pero si no lo sabes comunicar, Mm. es como si nada existiera, literalmente. Entonces está Sí, sí. buenísimo eso, ¿no? Sí. Gracias. No, no, ahí coincido y creo que hay una tendencia un poco a ningunear el tema de la comunicación. Yo eso lo estoy notando hace un tiempo, se ven los reportes que Tal cual. donde muchas veces está, yo me acuerdo hace 10 años había hecho un paper sobre reporte de sostenibilidad y una de las cosas que se criticaba en aquel momento era que era muy de comunicación y faltaba en gestión. Hoy, por todos los instrumentos, o que les estuve mencionando, las guías, se está yendo muy a la gestión y como que la comunicación está quedando relegada. Lo que hay que ir es una sinergia de las dos cosas, porque de lo contrario, como lo estamos bandeando de un lado para el otro, y está pensado como muy para los inversores, hoy como se lo piensa mucho para el ESG, y ahí hay un problema, o sea, no hay que olvidar la pata comunicacional, y eso lo destacamos en Sustainamics, porque obviamente no es un trabajo fácil, pero bueno, hay que tenerlo solamente, así, bueno, cuidado, no equivoquemos el rumbo en ese punto. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos los que estuvieron presentes hoy. Vamos a ir cerrando con este primer encuentro del ciclo de sostenibilidad para ser respetuosos con el horario. Agradecerles nuevamente a Pablo, que para nosotros es un referente en la temática. También sugerirles que empiecen a seguir a Sustainamics, que es un medio trascendental en términos de comunicación de sostenibilidad corporativa. Llegaban muchos mensajitos en el chat halagándote, así que bueno, una masterclass, lo volvemos a repetir y tomamos también esto, ¿no? De que sea un espacio, lo dijimos al principio, lo volvemos a reiterar, para intercambiar conocimiento, generar diálogo. Saben que la Bolsa de Comercio de Rosario es una institución de puertas abiertas, Sustainamics también está abierto para cualquier duda, consulta que tengan, y vamos a seguir a lo largo de este año con este ciclo. Les van a estar llegando las invitaciones para que puedan sumarse, y bueno, sigamos haciendo y llevando esta temática que es relevante para nosotros, poniéndola en la agenda a través de estos espacios. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias, hasta la próxima.